Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Como siempre, un placer enorme compartir con ustedes a esta hora de la mañana. Son las 6:31. Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Sin duda alguna, continuamos nosotros en esta maratónica tarea de poder coadyuvar en ese esfuerzo y, por supuesto, reforzando a través de nuestra programación con información oportuna de lo que está ocurriendo en nuestro país y el mundo entero. Quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Rodrigo Simán. Es un médico pediatra con más de 20 años de experiencia en ejercer la medicina, exdirector del Programa Nacional de VIH-Sida, ostenta el título de notable médico de la Nación por la Asamblea Legislativa, vicepresidente de la Asociación de Pediatría. Bienvenido, gracias, doctor Simán. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Ernesto. Buenos días a todos. Bueno, es importante quizás para poder entrar y conocer sus puntos de vista con relación a la situación de que cómo esto del COVID-19 está en su momento, digamos, impactando en el mundo. Me gustaría conocer su opinión, cuál es el análisis y cómo, digamos, cómo ustedes interpretan o cuáles son las impresiones de esta pandemia y cómo está impactando en el mundo, para luego entrar a aspectos más específicos, doctor Simán. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, es una pandemia que nos ha cambiado un poco la percepción que teníamos hace unos meses, ¿verdad? Debido a que el virus tiene una gran contagiosidad, una gran transmisibilidad, es muy transmisible, ¿verdad? Y se cree al día de hoy que por cada caso asintomático o no diagnosticado, hay otro caso. O sea que estamos todavía viendo la punta del iceberg. La buena noticia es que la gran mayoría de casos son leves o sin síntomas. La buena y la mala noticia, porque si bien son sin síntomas, pero sabemos que está el virus ya metido en la población salvadoreña y probablemente mucho más de los números que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Hay otras cosas positivas. Hay más de 25 drogas en estudio en este momento para tratar el virus. Ninguna ha sido todavía aprobada a través de estudios serios, pero ya hay 10 de estas 25 drogas que están en estudios más amplios, que esperamos muy pronto tener resultados y que nos va a dar una luz al final del túnel. ¿Cómo se puede visualizar, digamos, el tratamiento o el control de esta pandemia si lo queremos ver en el horizonte? ¿Estamos cerca de ver una luz para resolver el problema ya en los Estados Unidos? Por cierto, el presidente está queriendo tomar medidas mucho más drásticas para mantener el control, como también de poder abrir, en este caso, los Estados Unidos. Bueno, hay luz al final del túnel. No estamos cerca, pero ya sabemos en muy poco tiempo cuál es el virus. Está aislado, sabemos cómo se transmite, sabemos cómo se previene y hay muchos estudios, como decíamos antes, más de 25 drogas que se están evaluando. Esto es algo que ha llegado para quedarse, Ernesto. El virus en nuestra población no es algo que va a pasar. Tenemos que aprender a convivir con ellos hasta que la población se inmune. Y esto va a pasar, o cuando salga la vacuna, que para que esté masivamente en la población va a tardar aproximadamente 12 a 18 meses, o hasta que el 50% de la población mundial se contagie, y eso hace que ya sea manejable la epidemia. Ok, interesante. Ya tenemos al doctor Jaime Ungo. Él es un médico salvadoreño, internista con especialidad en neumología y medicina crítica. Actualmente trabaja como intensivista en el North Mississippi Medical Center, actualmente atendiendo pacientes también con coronavirus. Quiero darle la más cordial bienvenida, doctor Jaime Ungo. Qué gusto saludarlo y gracias por atender
nuestra petición de hacer este contacto en la distancia más allá de lo social, pero también así estamos. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí, un gusto ver a Rodrigo, gran amigo, compañero. Gracias, Jaime. Ernesto, le faltó decir que Jaime Ungo ha sido el mejor promedio en la historia de la Universidad Autónoma de Centroamérica, así que es un honor compartir con él. Qué bueno saber eso, y sobre todo también porque ustedes fueron compañeros también de universidad. Doctor Ungo, cuéntenos un poco sus impresiones con relación a esta pandemia, cómo impacta en el mundo, y decía anteriormente con el doctor Simán, para luego entrar a hablar aspectos muy específicos de lo que está pasando acá en nuestro país. Sus impresiones, ¿cómo se está? ¿Cuál es la experiencia que se está viviendo en Mississippi, en Estados Unidos, precisamente sobre esta pandemia? Pues yo vivo en un lugar bastante rural en Estados Unidos, y yo creo que la experiencia de vivir la pandemia en un lugar urbano es diferente a un lugar rural. Obviamente nosotros no tenemos el problema que tienen ciudades como Nueva York o incluso como Nueva Orleans. Sí hemos tenido muchos casos, hemos atendido 110 casos que hemos admitido en nuestro hospital, y hemos logrado mandar a la casa como 40 pacientes. Todavía tenemos bastantes en ventilación. Hemos sentido que hay un pequeño declive en lo que es la incidencia en este momento, pero el problema que yo veo es que la política, el politizar a este virus puede causarnos un montón de daño. Pues si se abren espacios, si se hace un poquito más laxo lo que son los lineamientos de distanciamiento social, entonces podemos caer en una segunda ola de contagios, y algo que puede ser mucho más grave. Yo creo que lo más importante es tener, como decía el doctor Simán, lineamientos de parte del gobierno que sean congruentes con lo que es la medicina pública, la epidemiología, la salud pública, para que la población esté bien educada y sea parte de la solución. Un aspecto muy importante, usted lo mencionaba recientemente también en una entrevista a un matutino salvadoreño, que es una ventaja logística, y espero en Dios que el gobierno, sé que está haciendo su mejor esfuerzo, aumente las pruebas diarias, porque es la única forma para ponerle una tapadera a la olla. Ya siendo un poco específico en cuanto a lo que se está haciendo acá, doctor Ungo. Sí, por supuesto que sí. Rodrigo. Así es, hay que ampliar. Se ha hecho un esfuerzo esta semana por ampliar el número de pruebas, pero todavía son insuficientes. Necesitamos 2.000, 3.000 pruebas diarias, y ahí el llamado a no monopolizar también esta epidemia. Hay que abrirse. Los laboratorios privados, previa autorización del gobierno y supervisión, deben estar haciendo pruebas también. Cualquier ciudadano que quiera ir a un laboratorio debería estar, porque además es un derecho, el derecho a la salud, poder realizarse su diagnóstico. Y no entendemos por qué también hay una restricción muy grande y no se ha permitido el ingreso de pruebas a laboratorios privados. Y esto es importante, abrirse un poco. Entre más diagnóstico haya, mejor. Doctor Ungo, ¿usted también recomendaría abrir las empresas, verdad, y trabajar un esquema como el que planteaba de protocolo de seguridad, como lo planteaba el doctor Simán? Absolutamente. Se tiene que comenzar a destapar, pero esto es un proceso, no es un evento, y esto tiene que ser bien asesorado y tiene que ir en etapas. A eso es a lo que yo vengo cuando digo que el gobierno tiene que asesorarse por especialistas médicos, porque esto no es una decisión política y no la tenemos que politizar. Tenemos que hacerlo bien, porque de lo contrario vamos a causar oleadas de reinfección, y esto nos va a traer más problemas. De nada sirve la cuarentena que no nos ayuda, nos puede llevar a la quiebra, pero que tampoco está bien diseñada. Entonces, esto tiene que ser en etapas, obviamente comenzando con las actividades que son más importantes para la economía, y las actividades que son más importantes se van a ir
abriendo y destapando poco a poco. Como dice el doctor Simán, absolutamente, los guantes no tienen nada que ver con la población general, las mascarillas sí. Y la mascarilla que yo uso no me protege a mí, lo protege a usted. Y la mascarilla que usted ocupa me protege a mí. Es decir, si todos ocupamos mascarillas y el distanciamiento social, nos protegemos mutuamente. Ok, es interesante ese punto porque viene de palabras de especialistas como son ustedes. Es decir, la mascarilla y la distancia social puede ser un método muy importante para poder abrir, en este caso, las empresas. Y el lavado de manos, ¿verdad, Ernesto? El lavado adecuado constante, de manos. ¿No? Es importante que el virus es liposoluble, se muere con la grasa, entonces es importante el lavado de manos, frotarse adecuadamente, pero tiene que estar un tiempo en contacto con las manos, 20, 30 segundos, ¿verdad? Frotarse para que se elimine el virus. Igual el alcohol gel, es importante que usamos el alcohol gel, no secarlo inmediatamente, un contacto, un tiempo, esperar a que se seque solo para que aparezca. Doctor Ungo, en igual situación, ¿qué recomendaría o qué recomendaciones entonces hacen ustedes para todos aquellos que nos están viendo y cómo de alguna manera tratar esta pandemia? Y sobre todo también, ¿qué recomendaciones darían para el país y las autoridades de la forma en cómo se están manejando? A manera de análisis concluyente, doctor Ungo. Bueno, yo creo que para la población en general, educación. Básicamente estamos en una fase de prevenir el contagio masivo. Educación a la población en cuanto al lavado de las manos, eso sería una buena inversión del gobierno, dar anuncios en televisión y suena sencillo de cómo lavarse las manos, pero no lo es. Hay una ciencia de cómo lavarse las manos, el contacto, la cantidad de tiempo, cómo frotarse, eso es muy importante. Cómo utilizar, qué mascarillas pueden utilizar, o aunque fuese algo que fuese hechizo. Lo más importante, como dice el doctor Simán, es distanciamiento social, higiene de manos y mascarillas para la población en general. No tenemos muchos casos en El Salvador, pero esto es un problema de muestreo también. Porque el denominador es cuántas pruebas se han hecho y el numerador es cuántos han salido positivos. Necesitamos más o menos entre 2.000 y 3.000 pruebas diarias para poder tener una idea de cómo estamos. Porque si no, el virus se propaga sin pasar detectado y esto puede llegar a ser peor. Para el gobierno, educar a la población, asesorarse bien, seguir lineamientos que son de salud pública y epidemiológicos comprobados, porque esa es la manera de hacer las cosas bien para poder destapar la economía en etapas y que sea seguro. Ok, interesante. Realmente ese es uno de los puntos de los cuales creo que hoy, este día, el gobierno estaría presentando un paquete de ayuda económica para la empresa. Ya para concluir en el análisis recomendatorio, doctor Simán. Bueno, Alemania, acabo de ver que ahora empieza a reabrir el país y todas sus funciones, ¿verdad? El llamado yo creo que es el mismo para el gobierno, para la población, el llamado a la calma, a la unidad, ¿verdad? Tenemos que salir unidos. Este es un problema que, como hablábamos al inicio, no es un problema político, es un problema de salud y tenemos que trabajar juntos. No, nadie puede pretender tener la razón, nadie quiere, nadie, que alguien se infecte o que alguien muera. Todo lo único que buscamos es eso, salir lo mejor posible de esta crisis, el llamado a la prevención, que al final el único responsable somos todos, de protegernos y de proteger a los demás, siguiendo las recomendaciones de las autoridades, y el llamado a la solidaridad, Ernesto. Este momento, si bien mucha gente está asustada, algunos tienen miedo, pero hay gente que está peor, que de verdad la está pasando mal, que no tiene cómo comer hoy, que no tiene cómo sobrevivir ni siquiera para transportarse a ir a trabajar. Y el llamado a todos es a la solidaridad, que nos salgamos de nosotros mismos y pensemos en el otro, ¿verdad? En qué podemos ayudar, y eso nos va a ayudar también a mantener la calma y a ser mejores personas. Entonces nos acompaña esta mañana el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, en esta segunda parte
del programa. Quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias, Javier, por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, aquí a la orden, sobre todo con estos movimientos constitucionales. Sí, definitivamente. De hecho, vamos a entrar directamente a preguntarte. El presidente de la República ha dejado entrever que no acatará las disposiciones que ha emitido la Sala de lo Constitucional, y ya hay una reacción pertinente también del fiscal general de la República. Aquí la tenemos en pantalla y voy a presentarles, y dice de la siguiente manera: en todo Estado de Derecho hay un sistema de frenos, dice, y contrapesos, creo que aquí quiso decir pesos y contrapesos, al cual todos debemos someternos. La Sala de lo Constitucional es parte de ese sistema y por ende sus resoluciones son de obligatorio cumplimiento. La Fiscalía se mantendrá siempre como garante de la legalidad. Eso significa, y en pocas palabras, que el presidente no tiene por qué entrar al desacato de lo que emana de la Sala de lo Constitucional, concretamente. Vamos a ver, sí, hay que entender y hay que tener claro que esta es una dinámica democrática, digamos. Cada quien tiene su rol. En este caso, la Presidencia de la República le toca administrar servicios públicos esenciales, la salud, que hoy está en un grave riesgo. Le toca cuidar la vida de los salvadoreños, para eso lo han electo, y estamos agarrando todos los mecanismos jurídicos posibles para darle cumplimiento al 65 de la Constitución, a resoluciones de la Sala misma de lo Constitucional, donde dice que el Estado está en la obligación incluso de tomar medidas extraordinarias para salvaguardar ante riesgos a la salud, para salvaguardar la salud y la vida. Entonces, la dinámica de roles constitucionales o funciones especiales, por ejemplo, a la Sala le toca en este caso juzgar y ejecutar los juzgados. Eso es lo que está haciendo, dándole cumplimiento a una medida que emitió, y a la Asamblea Legislativa le toca dar las reglas. Ahora, esta dinámica se ha atrofiado, se ha estropeado, porque tenemos un presidente, y no es porque yo esté ahí, un presidente día y noche preocupado que no avance este tema del COVID. Estamos haciendo todos los análisis, medidas económicas, estamos viendo el tema de centros de contención, estamos viendo cómo traer a los salvadoreños, estamos viendo cómo traer vacunas, estamos viendo cómo traer mascarilla. Hay todo un andamiaje, todo el Ejecutivo moviéndose, pero tenés una Asamblea Legislativa que te ha quitado la ley de restricción de garantías constitucionales y ya no la quiere dar, y tenés una Sala de lo Constitucional juzgando y diciendo que en la ley de restricción de garantías constitucionales es que se debe de imponer la medida. Nosotros vamos a tomar toda la legislación posible, ¿verdad? Y eso es un poco lo que el presidente decía, ya te comento lo que decía ayer. Entonces, cuando tenés una asamblea que no te da una ley, que además está incumpliendo las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, porque la Sala de lo Constitucional en la resolución lo dice reiteradas veces, porque explico un poco. La Sala no dice más allá de lo que dijo en la primera resolución, ¿verdad? En la primera resolución dijo que tienen que haber 3 aspectos fundamentales. Si una persona se lleva como medida sanitaria, eso debe de estar, o medida de confinamiento, le hizo, eso debe de estar en ley. Y otro requisito importante que debe de tener es que debe de haber evaluaciones razonables, objetivas, y que esto no sea una detención arbitraria. Es decir, que no sea una sanción, que no sea una privación de libertad en automático, sino que debe de haber parámetros objetivos y razonables para que yo te pueda llevar, claro, ¿verdad? Claro. Vaya, lo que pasa es que lo que sucedió aquí es que el tono es más fuerte, pero no ha dado nada más de lo que dijo al principio. Pero le insiste a la Asamblea Legislativa e insiste al Ejecutivo, y que pareciera que es el Ejecutivo el que tiene el control de toda la Asamblea, y no es así. Le dice, debe de estar en ley, debe de estar en ley, debe de estar en un decreto legislativo. Todo lo que usted haga lo avala, toda la medida, hágala, pero debe de estar en un decreto legislativo. Pero tenés a la Asamblea diciendo, no te lo voy a dar. Entonces, esa dinámica constitucional es importante. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ver, lo que la Sala ha dicho es, mire, absténgase de, conforme a esta resolución, ha dicho la Sala, de aplicar el decreto 19 y el decreto 20.
¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Y qué es lo que el presidente decía ayer? Vamos a aplicar directamente el artículo 136 del Código de Salud. Y te quiero mencionar esto, Ernesto, porque es importante. La Asamblea nos quita la posibilidad de, ante el deber de cuidado, el incumplimiento del deber de cuidado a la salud que tienen las personas, y salir por salir y arriesgar a otras personas, arriesgar a su familia, y no tener la ley de restricción. Nosotros nos agarramos de la letra E del artículo 2 de la ley de emergencia. Entonces hoy dice la sala, no, tampoco eso aplica. No deben interpretar, dice, que el artículo 2, y te quiero explicar esto, no deben interpretar, dice la sala de lo constitucional, que el artículo 2 se deba de entender eso para internamiento. Y el artículo 2 dice que se tomarán como medidas que llevarán a una persona, lo dice la ley, a un centro de cuarentena cuando haya sospecha, cuando haya posible riesgo de contagio de una persona a otra. Y el artículo 8 de la ley dice que la Policía Nacional Civil ayudará en eso. ¿Y este tipo de resoluciones están a gusto ustedes con las que se están planteando? Por ejemplo, imponer multa de 50 por violar la cuarentena y no mandarlos a los centros de contención. Es que no tiene lógica, no tiene concordancia. La gente no tiene dinero. Y lo platicábamos. ¿Sí? Nosotros podemos poner varias clases de infracciones y sanciones, es decir, ¿verdad? Le podemos poner $100 a la gente. ¿Te imaginas ponerle a un infractor $100 y le estamos dando un subsidio de $300? No encaja. Pareciera ser que se está analizando una situación que se vive normalmente, pero no se está analizando la situación en situaciones extraordinarias como estamos hoy. Sí llevamos unas infracciones, quiero comentarte, además de la medida que el legislativo nos está dando de confinamiento, como le llama la sala, o internamiento, sí llevamos unas infracciones que todas aquellas personas que, además de que la medida se cumpla, medida sanitaria, esto no es sanción, hay que aclararlo. Y te insisto, posiblemente nosotros en el Ejecutivo no hay defensa, algo ha pasado, que la sala no logra entender que esta es una medida sanitaria. Entonces, ¿qué es lo que llevamos nosotros? Es una infracción que es que la persona ande sin autorización. ¿Y cuál es la sanción? Que va a ir desde 48 horas, distribuidas en horas, hasta 100 horas, a ayudar a los hospitales, a ayudar a los médicos que están en primera línea, médicos que tienen 3, 4 días de no llegar a su casa, médicos que están sacrificando su salud, su vida y ya no llegar a sus casas. Entonces, esta persona que infrinja esto, la vamos a mandar a hacer trabajos de utilidad pública a los hospitales. Esa medida sí la aceptamos nosotros, hay una propuesta interesante. Y bueno, quédese en casa. ¿Qué va a pasar ahora en la Asamblea Legislativa? Ya para ir un poco concluyendo, que se nos fue el tiempo del programa. Solo quizás un tema que me preguntaste, que si el tema del allanamiento de morada, que se anda diciendo, eso está en el artículo 52 del Código de 58, que dice el Ministerio tiene facultades en caso de grave riesgo para la salud. ¿Del Código de Salud? Sí. Inspeccionar por medio de sus delegados el interior de las casas. Los moradores, dueños y demás personas que tengan a cargo dichos inmuebles están en la obligación de permitir su acceso. Eso el decreto 19 es texto del 58. ¿Qué va a pasar en la Asamblea Legislativa? Por el bien de todos los salvadoreños, esperemos que logremos terminar este consenso que hemos estado platicando, que se apruebe la ley de emergencia, que las medidas que la sala ha ordenado meter en la ley de restricción pues queden ahí, y seguir combatiendo el tema de la pandemia. La pandemia es un enemigo tan fuerte que no tiene códigos, no tiene límites, y así está actuando el presidente contra la pandemia. Está utilizando todo el arsenal, todo el armamento que necesita para combatirla, para salvaguardar la salud, y eso ha producido de que la curva no sea la que él pronosticó al principio. Pronosticó, me refiero a la curva matemática, y que sea elevada, sino que va medianamente plana o plana. Un día me regañaron ahí que yo puse que iba plana, algún tuitero,
pero va baja, va medianamente plana o va plana. Lleva depende de la óptica que cuatro veces el valor de lo que se proyectaba para la Claro, fecha. lleva cinco Cinco veces menor el valor. Y esas son las medidas implementadas a costa de que la Asamblea no te quiere dar la ley de restricción, a costa que la Sala te está anulando, que es válido, no estoy diciendo el máximo intérprete de la Constitución. ¿Le das la razón a lo que ha hecho la Sala ya para ir concluyendo entonces? Sí, es que la Sala tiene razón. La Sala lo que dice es no detenciones arbitrarias. La Sala lo que dice, llévese la medida a ley. Entonces, ¿pero quién está incumpliendo? ¿Nosotros o la Asamblea? La Asamblea debe de entrar en un protocolo para poder de alguna manera evitar ese choque entre el presidente y la Sala, porque el presidente ha sido claro en decir que no acataría la resolución, pues 5 personas no van a decidir la muerte de cientos de miles de salvadoreños. O sea, no acatar la resolución en el entendido de no seguir aplicando la medida, porque vamos a aplicar el 136 directamente. Si la Sala dice no aplica el 19, vamos a aplicar el 136. Ahora, ¿y si te dicen no al 136? Es el máximo intérprete de la Constitución. Y hay que respetarlo. Si nos dice no a todo, Dios nos libre, ¿verdad? Dios nos libre a todos los salvadoreños. Ya andan contagios por todos lados. Porque va a tener que acatarse. Claro, es el máximo intérprete de la Constitución. Ok. Vamos a estar a la expectativa. El plan económico entra hoy, ¿verdad? El plan económico entra hoy. Son medidas sumamente fuertes que se han discutido con todo el sector privado, y las micro y pequeñas y medianas empresas deben de estar, es bien difícil decirlo, tranquilas, porque el gobierno lleva estas medidas para sostenerlos mientras combatimos y los trabajadores también. La idea es que no se queden sin su trabajo, no se queden sin su salario, y también se llevan un fuerte estímulo económico a los trabajadores. ¿Verdad? Qué bueno, interesante. Te agradezco, Javier, que tengas siempre la amabilidad de poder asistir a mi programa, donde me permites preguntarte verdaderamente lo que tengo que preguntar y tú responder lo que tienes que responder. Muchísimas gracias. Lo que necesite. Buenos días y gracias a ti por invitarme. Te agradezco muchísimo por ese grado de confianza a este trabajo de Megavisión muy imparcial, donde no tenemos ninguna agenda más que poder conocer los ángulos de todos los acontecimientos que marcan la pauta de esta pandemia, y sobre todo en el campo político y jurídico, como lo hemos tratado hoy en día, y también en la primera parte desde el punto de vista con esos dos profesionales que nos dieron su punto de vista con relación a cómo se está tratando la pandemia del COVID-19. Conscientes y satisfechos de cumplir con nuestra misión, les agradezco, gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.